Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En una madrugada fría de enero, en las afueras de Zacatecas, un niño de 5 años fue encontrado dormido junto a un puesto de gorditas abandonado. Lo cubría un mandil de cocina viejo, manchado con harina seca y olor a comino. Se llamaba Tadeo. Tenía los ojos hinchados de llorar y una manta invisible de silencio lo seguía desde el último grito de su madre. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntó mucho. Solo contaba que su mamá lo tapó para que no le diera frío y se fue a comprar algo. Nunca regresó. En el albergue del DIF, donde lo ingresaron, Tadeo no hablaba, no comía si no era con las manos y dormía abrazado al mandil como si fuera una piel sagrada. Los trabajadores sociales anotaron trastorno por abandono, pero nadie pudo describir lo que pasaba en su pecho cada vez que olía a masa caliente o escuchaba la palabra madre. Porque Tadeo no fue dejado, fue envuelto, como un secreto que nadie quiso leer. En los primeros meses en el albergue, Tadeo se convertía en piedra cada vez que alguien intentaba tocarlo. Si lo llamaban por su nombre, no respondía. Si le ofrecían juguetes, no los miraba. Solo aceptaba el mandil, que llevaba consigo a todas partes como si fuera un trozo de su madre atrapado en tela. Las cuidadoras intentaron quitárselo para lavarlo, pero se aferró con tanta fuerza que terminó vomitando del llanto. Entonces decidieron dejarlo así, sucio, deshilachado, con el olor a tiempo detenido. En las noches, mientras los otros niños lloraban en silencio o se peleaban por cobijas, Tadeo murmuraba cosas al mandil. A veces pedía perdón, a veces decía, «Mamá, ya casi». Nadie entendía. A los 6 años un psicólogo externo lo evaluó. Dijo que Tadeo no tenía retraso, pero sí un bloqueo emocional profundo. El niño no quiere estar aquí. El niño está esperando que su madre regrese. Lo recomendó para un programa especial, pero el DIF no tenía fondos. Lo dejaron en la misma litera, con la misma cobija rasgada y la misma espera pegada a la piel. Un día, un voluntario le enseñó a hacer tortillas con plastilina. Tadeo las moldeaba con una concentración feroz, como si cada círculo verde o rojo tuviera que quedar idéntico a algo que solo él recordaba. No hablaba, pero su cuerpo contaba historias. A los 7 años, una niña nueva llamada Paloma llegó al albergue. Tenía cicatrices en los brazos y una forma de mirar que partía el aire. Fue la primera en acercarse a Tadeo sin miedo. Le dijo, «¿Por qué siempre cargas ese trapo? ¿No te da asco?» Tadeo no respondió, pero esa noche dejó el mandil en la litera y se acostó sin él. Durmió mal. Soñó con el sonido de aceite caliente, con una voz que decía, «Mijo, ya está la comida», y con una sombra alejándose entre gritos. Al despertar, el mandil ya no estaba. Lo buscó desesperado. Revolvió colchones, lloró en los baños, se orinó encima del coraje. Nadie sabía dónde había ido a parar. Solo Paloma, que lo miraba de lejos, con algo en los ojos que no era burla ni lástima. Al tercer día, apareció colgado detrás del comedor, lavado, doblado y sin olor. Tadeo lo tocó como si fuera un cuerpo frío. Ya no era suyo. Desde entonces, algo se rompió en él. Comenzó a hablar, pero solo para decir cosas duras. Llamaba pendejos a los cuidadores, escupía en el piso, empujaba a los niños pequeños. Lo pusieron en aislamiento 2 veces. En una ocasión, le encontraron un alacrán muerto bajo la almohada. Decía que era su mascota. Nadie sabía qué hacer con él. Tenía apenas 8 años, pero ya cargaba una oscuridad que los adultos evitaban nombrar. Paloma, sin embargo, seguía buscándolo. Le contaba historias inventadas,
que su madre era una bruja buena que vivía en un monte lleno de tortillas mágicas que estaba esperando que Tadeo creciera para llevarlo con ella. Él no le creía, pero escuchaba. Una noche, cuando el calor apretaba y el albergue olía a sudor y gas butano, Paloma se metió en su litera. Le dijo: «Si tú no puedes dormir solo, yo tampoco». Esa noche, Tadeo soñó con una mujer de espaldas caminando hacia una feria con luces apagadas. Iba descalza. Llevaba un mandil en la mano. No volteaba. En el sueño, Tadeo corría tras ella, pero sus pies se hundían en el suelo. Cuando despertó, tenía la cara mojada de lágrimas. Paloma dormía con la cabeza sobre su brazo. No la movió. Cerró los ojos otra vez. Desde entonces compartían espacio, cuentos y rabia. Tadeo dejó de buscar el olor de su madre. Empezó a seguir a Paloma por el patio, por los pasillos, por las horas lentas. Hacían figuras con lodo, espantaban ratas, robaban galletas del almacén. Se convirtieron en un par de sombra y tierra. Un día, una nueva trabajadora social llegó al albergue. Tenía el cabello rizado, los ojos pequeños y una voz suave. Preguntó por Tadeo. Revisó su expediente y notó algo. Su apellido materno no coincidía con ningún registro civil. Empezó a investigar. Viajó al pueblo donde lo habían encontrado. Habló con vecinas, con dueños de puestos, con policías. Nadie recordaba a la madre. Solo una anciana mencionó a una mujer que vendía gorditas y desapareció después de un pleito con su hombre. La mujer dejó todo: platos, estufa, incluso la silla donde se sentaba a amasar. Nadie la volvió a ver. La trabajadora social regresó con más preguntas que respuestas. Cuando intentó hablar con Tadeo, él solo preguntó: ¿va a venir? Ella no supo qué decir. Dijo que lo estaban buscando. Mentira piadosa. Esa noche, Tadeo volvió a sacar el mandil del fondo de su caja. Lo puso bajo la almohada. Cerró los ojos. Aspiró. Ya no olía igual, pero aún quedaba un hilo, un respiro, un recuerdo amarrado al tiempo. Bloco 2. 900 palabras. A los 9 años, Tadeo ya no era el niño callado que abrazaba un mandil. Ahora era un sobreviviente de pasillos largos, de comida recalentada, de promesas que no llegaban. Su cuerpo era flaco pero fuerte, sus ojos ya no buscaban, escaneaban. Paloma seguía a su lado, como una sombra que decidió quedarse. Eran inseparables, pero no dulces. Eran una alianza de niños rotos, una familia inventada a fuerza de abandono. El albergue había cambiado de directora y con ella llegaron nuevas reglas. Cortaron el tiempo de patio, prohibieron juegos bruscos y separaron a los niños por edades. Tadeo y Paloma fueron divididos. Él fue enviado a una sección con adolescentes agresivos. Ella quedó entre los pequeños que aún lloraban por las noches. El día de la separación, Tadeo rompió una ventana con una silla. Dijo que se le cayó, pero todos sabían. Lo castigaron con encierro. 3 días en un cuarto sin luz, con un colchón manchado y una cubeta como baño. Ahí dentro, sin Paloma, sin mandil, sin nadie, Tadeo se quebró. Gritó hasta quedarse ronco. Lloró en silencio. Rasguñó la pared. Y en ese encierro recordó por fin lo que había querido olvidar. No fue en una calle cualquiera. Fue en una cocina caliente, llena de humo y voces. Su madre lo abrazaba con fuerza, pero tenía miedo. Afuera un hombre gritaba, pateaba la puerta. Ella le dijo que se escondiera bajo la mesa, le puso el mandil encima. Si no haces ruido, no te ve. Luego silencio, luego gritos, luego algo que cayó fuerte, como un cuerpo, luego pasos que se alejaban y después nada. Cuando despertó, ya no estaba. Solo el olor, solo el mandil, solo la ausencia. En el tercer día de encierro, Tadeo dejó de llorar. Se levantó, se sentó en la esquina del cuarto y esperó.
Cuando lo sacaron, ya no era el mismo. Caminaba recto, miraba fijo. No hablaba más de su madre, ni del mandil, ni de nada. Paloma intentó abrazarlo. Él se dejó, pero no respondió. Le dijo: «Tadeo, ya no estás solo». Él la miró y le dijo: «Nunca estuve acompañado». Fue la primera vez que ella lo vio realmente viejo. A los 10, Paloma fue adoptada por una familia de Querétaro. No dijo adiós. Le dejó una carta doblada bajo la almohada. Decía: «Si algún día sales, búscame, no te mueras antes». Tadeo no lloró. Se levantó esa mañana, fue al baño, desayunó y guardó la carta en su zapato. El mandil seguía bajo llave, escondido en una caja que nadie revisaba. Esa noche, al quedarse solo en su litera, Tadeo lo sacó. No lo abrazó, lo miró, lo extendió sobre el colchón y se acostó encima, como si fuera un mapa que pudiera decirle a dónde ir. Empezó a escribir, no cartas, no cuentos, frases, fragmentos, pedazos de memoria. Lo hacía en las paredes del closet, en pedazos de cartón, en servilletas robadas. Un día escribió: «Mi madre me dejó, pero no me soltó». Otro día: «Hay olores que no se borran aunque te bañes con fuego». Nadie lo detenía. Era su forma de respirar. Empezó a guardar todo en una caja de galletas. Tenía más de 50 papeles cuando el DIF anunció que cerrarían el albergue. Reubicarían a los niños. Tadeo, con 11 años, fue enviado a un internado en Guanajuato. Ahí las reglas eran más duras. No podía tener objetos personales. Le quitaron la caja, el mandil, todo. Dijo que no le importaba, pero la primera noche se arrancó las uñas del pie con los dientes. No sangró mucho, pero lo llevaron a enfermería. Le dieron calmantes. Lo vigilaron. No hablaba. No dormía. Solo esperaba. A los 12 escapó por primera vez. Se escondió en una camioneta de reparto. Llegó a Irapuato. Vivió 2 días en la calle. Lo encontraron dormido en una bodega. Lo devolvieron. Le dieron terapia. Le quitaron recreos. A los 13 escapó de nuevo. Esta vez llegó hasta León. Se hizo pasar por limpiaparabrisas. Dormía en una azotea. Comía lo que encontraba. Se hacía llamar El Gordo, aunque pesaba 35 kilos. Nadie lo conocía por su nombre. Nadie lo buscaba. Hasta que una noche vio a una señora con mandil. Vendía gorditas en un puesto. Tenía el mismo gesto que su madre, la misma forma de empujar la masa. Tadeo se acercó. No dijo nada. La mujer lo miró. Le ofreció una gordita. Él aceptó. La mordió. Sintió el sabor. Casi llora. Pero no era ella. No era. Nunca iba a ser. Se fue sin pagar. Corrió hasta quedarse sin aliento. Se sentó en una banqueta, vomitó. Luego durmió. Al amanecer decidió regresar. No al internado, a buscar la caja, el mandil, lo que quedaba de sí mismo. Volver al albergue no fue fácil. Había pasado más de 1 año desde su traslado. El lugar estaba casi vacío, las paredes peladas, los colchones apilados como cadáveres. Nadie lo reconoció. La directora nueva lo detuvo en la entrada. Tadeo mintió. Dijo que era hermano de un niño que estuvo ahí, que venía a buscar una caja. Ella no entendió, pero lo dejó pasar con vigilancia. Caminó por los pasillos como si fueran parte de un sueño gastado. Llegó al cuarto donde dormía. Ya no tenía su nombre. La litera estaba oxidada, el closet roto, pero en el fondo del compartimiento más bajo, detrás de un pedazo de cartón, encontró la caja. Polvorienta, golpeada, pero intacta. Dentro, las servilletas seguían ahí. Y el mandil lo sacó, lo olió. No olía a nada, a tiempo quizá, a polvo, a olvido, pero lo apretó contra el pecho. No lloró, no dijo nada, solo salió del lugar sin mirar atrás. Esa noche durmió en la estación de autobuses. Tenía 14 años. Robó un celular viejo de una mochila. Lo cargó en una tienda. Buscó Paloma Querétaro. Nada.
Probó con apellidos comunes, con nombres que recordaba haber oído. Pasó semanas durmiendo en plazas, comiendo de los basureros, escribiendo frases en las paredes de los baños públicos. No todo lo que se pierde estaba perdido. Hay abrazos que nunca terminan de irse. La ciudad lo tragaba, pero él seguía firme. Un día vio una publicación en redes. Una asociación local compartía fotos de adolescentes adoptados. Ahí estaba, Paloma, más alta, con el cabello suelto, sonreía forzado. Tadeo anotó el nombre de la asociación. Fue hasta allá. Se presentó como su primo. Le dijeron que Paloma ya no vivía con su familia adoptiva, que se había escapado, que estaba en un centro de rehabilitación para menores. Él pidió la dirección, no se la dieron. Regresó 3 veces, la última con el mandil en la espalda y los ojos hinchados de dormir mal. Una trabajadora social lo reconoció. Le dijo: «Tú eres Tadeo». Él asintió. Ella dudó, pero al final le entregó una hoja con una dirección escrita a lápiz. Barrio Bravo, calles estrechas, pintas de pandillas. El centro era una casa vieja con rejas oxidadas. Tocó la puerta. Salió un hombre gordo, tatuado, con cara de no tener paciencia. «¿Qué quieres?» «Buscar a Paloma». «Aquí no hay Paloma. Ella me espera». El hombre lo midió. Luego cerró la puerta. Minutos después, una ventana se abrió en el segundo piso. Paloma lo miró. No dijo nada. Bajó. Cruzó la reja. Estaba más delgada. Tenía una cicatriz en el cuello, pero su mirada seguía siendo la misma. No hubo abrazo, solo un susurro. «Pensé que no vendrías». Tadeo le dio el mandil. Ella lo sostuvo como si fuera una flor muerta. No preguntó nada. Caminaron juntos hasta una banca rota. Se sentaron. Silencio largo. Finalmente ella dijo: «Yo tampoco he dormido bien desde que me fui». Él miró al cielo. Era azul sucio. Dijo: «Nunca aprendí a dormir, solo me acostaba». Paloma sacó un cuaderno. Escribía versos. Le mostró uno. «Si los recuerdos duelen, es porque todavía los usamos para vivir». Tadeo no sabía leer bien, pero lo entendió. Se quedaron ahí hasta que cayó la noche. No sabían a dónde ir, no tenían a nadie. Decidieron no regresar. Empezaron a vivir en azoteas, en casas a medio construir, en mercados cerrados. Paloma cantaba en los camiones. Tadeo limpiaba parabrisas. Juntaban monedas. Sobrevivían. Una noche llovía fuerte. Se refugiaron en un estacionamiento. Tadeo sacó el mandil. Lo usaron como manta. Paloma lo olió. Dijo: «Aún huele a ti». Él no respondió, solo la abrazó. Fue la primera vez que se sintió tibio desde que su madre lo dejó. Al día siguiente, la policía los encontró dormidos. Los subieron a una patrulla. Paloma lloraba. Tadeo no. Lo llevaron al DIF otra vez, pero él ya no era un menor. Tenía 15 años. Lo trasladaron a un centro juvenil. Paloma fue devuelta al sistema. Se separaron otra vez. No hubo cartas, no hubo promesas, solo una mirada en el retrovisor. En el centro juvenil, Tadeo se encerró en sí mismo. No hablaba, no escribía, no comía, hasta que un maestro voluntario lo escuchó murmurar una frase. «A veces quisiera ser solo un olor». El maestro lo hizo escribir, cada día, aunque fuera una palabra. Tadeo empezó a llenar hojas enteras. El maestro las guardaba. Dijo que algún día serían un libro. Tadeo no creyó, pero siguió escribiendo. Sobre su madre, su infancia, su dolor, sobre Paloma, sobre el mandil. Un día, el maestro lo llevó a una feria del libro. Tadeo iba temblando. No conocía gente, no confiaba, pero al llegar vio una carpa con su nombre y una mesa con sus frases impresas en papeles reciclados. La gente leía, algunos lloraban, otros preguntaban: «¿Eres tú?». Él solo decía: «Yo fui». Esa tarde una mujer se acercó. Tenía los ojos de Paloma, la misma voz. Dijo: «Ella no pudo venir, está en una clínica,
pero me pidió que te diera esto. Era el cuaderno, abierto en la última página. Un verso. El mandil no era una manta. Era la forma que tenía el amor de quedarse. Incluso cuando todo se Tadeo guardó el cuaderno como si fuera un corazón prestado. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo cada línea escrita por Paloma, como si fuera un mapa que lo llevara de vuelta a un lugar que ya no existía. Algunas frases eran juegos, otras eran heridas abiertas, pero todas lo nombraban sin nombrarlo. En la última hoja, junto al verso, había un dibujo. Un niño cubierto con un mandil, sentado bajo una mesa, esperando. Tadeo lo miró largo rato. No lloró, no hablaba de eso, pero al día siguiente pidió ver al maestro. Le dijo que quería aprender a leer bien, a escribir sin errores, a juntar las palabras con orden, con fuerza. El maestro aceptó. Comenzaron a trabajar todas las tardes, primero con cuentos sencillos, luego con textos más largos. Tadeo leía en voz baja, con rabia, como si cada sílaba fuera una piedra en la garganta, pero no se rendía. Mientras los demás internos se peleaban, rompían cosas, se hundían en el mismo ciclo, él escribía. En las noches, bajo la cobija, repasaba lo que había leído, reescribía lo que sentía. Cada página era una forma de no olvidarla, de no olvidarse. Con el tiempo, otros internos comenzaron a pedirle que escribiera por ellos. Cartas para sus madres, para sus novias, para nadie. Tadeo cobraba cigarros o comida, pero también escuchaba historias rotas iguales a la suya. Entendió que no era el único con un hueco adentro, solo era uno más, uno que decidió nombrarlo. A los 16, el maestro lo ayudó a participar en un concurso estatal de escritura. Tadeo envió un texto firmado con seudónimo. Semanas después, recibió una carta. Había ganado. Lo invitaron a leerlo en público. No quiso. Le temblaban las manos, pero el maestro insistió. Lo llevó. Frente a un micrófono con una sala llena de adultos que olían a perfume caro y curiosidad condescendiente, Tadeo leyó su texto. Era sobre una madre que cocinaba para esconder su tristeza, que usaba el mandil como armadura, que dejó a su hijo bajo una mesa no por abandono, sino por amor asustado. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, aplausos. Algunos lloraron. Una mujer se acercó y le dijo: «Yo también me escondí así». Tadeo no supo qué responder. Esa noche, al volver al centro, el maestro lo abrazó. Fue breve, firme, como esos abrazos que no preguntan nada. Tadeo guardó el trofeo en su cajón, al lado del cuaderno de Paloma. Al año siguiente le dieron libertad anticipada. Nadie fue a recogerlo. Salió con una mochila, un par de libros y el mandil doblado en el fondo. Caminó sin rumbo hasta llegar a una estación. No sabía a dónde ir. Decidió volver a Zacatecas, al lugar donde todo comenzó. Ahí, entre calles que ya no recordaba, encontró el puesto donde lo habían hallado dormido años atrás. Era un local cerrado, las paredes llenas de grafitis, pero en la acera aún quedaba una mancha de grasa vieja, como una sombra que no se borra. Tadeo se sentó ahí, miró el cielo, respiró hondo, luego caminó hacia el centro. Consiguió trabajo en una cocina económica. Lavaba platos, pelaba papas, barría. No hablaba mucho, pero trabajaba sin descanso. Un día, la dueña lo vio escribiendo en una servilleta durante el descanso. Le pidió que leyera. Él dudó, luego aceptó. Era un poema sobre una mujer que olía a masa y tristeza. Ella lloró. Le dijo: «Esto es lo más bonito y lo más triste que he escuchado». Le ofreció quedarse en un cuarto atrás del local. Tadeo aceptó. Tenía 17 años. Dormía junto a los costales de arroz, pero no le importaba. Tenía techo, tenía papel, tenía silencio. Empezó a recopilar todos sus textos.
Los transcribía con cuidado, como quien cose una herida antigua. En las noches salía a caminar. A veces encontraba niños solos, perdidos en plazas, en mercados. Les daba pan, les contaba historias. Una noche, un niño le preguntó: ¿y tu mamá? Tadeo respondió: está en todas partes donde huela a maíz. A los 18, logró publicar un pequeño libro con ayuda de una fundación. Lo tituló Debajo del mandil. Lo presentaron en una biblioteca pequeña. No fue mucha gente, pero entre ellos había una joven flaca, con el cabello enredado y los ojos tristes. Paloma. Tadeo la vio desde lejos. Ella no se acercó, solo lo miró con una media sonrisa. Luego se fue. Él entendió. No necesitaba que volviera, solo saber que estaba viva, que había leído sus palabras. Esa noche, al cerrar la presentación, Tadeo dijo al micrófono: no todos los que se van nos abandonan, algunos solo no saben cómo quedarse. Alguien aplaudió, alguien lloró. Él solo bajó la cabeza. Regresó a su cuarto, se acostó, sacó el mandil, lo olió. Ya no tenía olor, pero eso no le importaba, porque ahora el recuerdo ya no era un cuchillo, era una cicatriz, algo que dolía, sí, pero que decía: sobreviviste. Los años pasaron sin ruido. Tadeo nunca se volvió famoso, pero sus textos comenzaron a circular en espacios donde la gente necesitaba palabras que no fueran consuelo barato. Sus poemas aparecían pegados en postes, impresos en revistas marginales, leídos en voz baja por muchachos en casas hogar. Algunos lo buscaban para hablar, otros para llorar. Él escuchaba, anotaba, regresaba al silencio. Nunca dejó la cocina. Decía que pelar papas era una forma de pensar, que el vapor del arroz le recordaba la voz de su madre. Dormía poco. Escribía mucho. Una tarde, en un evento escolar donde fue invitado a leer para adolescentes en situación de riesgo, vio entre el público a una joven con cicatriz en el cuello. Paloma. No se acercó. No dijo nada. Pero al final del evento, alguien le pasó una hoja doblada. Dice que es para ti, le dijo un niño. Era una carta, decía: no estoy lista para verte, pero te leo todos los días. Cuando huelo a masa, te pienso. Cuando me acuesto en el piso, me acuerdo de la banca rota. Si algún día te cansas, recuerda que también tú fuiste mi cobija. Tadeo guardó la carta. Esa noche no escribió nada. Solo miró el techo de su cuarto. Pensó en cómo el dolor no se va, solo cambia de forma. En cómo hay abrazos que duran más de lo que uno cree, y en cómo, a pesar de todo, él seguía vivo. A los 22, lo invitaron a dar un taller de escritura en una correccional juvenil. Al entrar, vio las mismas caras que tuvo alguna vez: miedo maquillado de rabia, ternura enterrada bajo insultos. Les habló poco, les pidió que escribieran sobre el primer olor que recordaran. Uno escribió sangre, otro sopa de fideo, otro aliento a cigarro. Uno tímido escribió mandil de mi jefa. Tadeo lo miró, asintió, le dijo: empieza por ahí. Cuando salía del centro, cruzó el patio y sintió que alguien lo llamaba. Era el joven del mandil. Le preguntó: ¿tú también tuviste que esconderte? Tadeo respondió: todavía me escondo, pero ya no tengo miedo de que me encuentren. Esa noche regresó caminando. Pasó por una tienda de telas. Entró. Buscó entre estantes. Eligió una de color azul, gruesa, parecida al viejo mandil. La compró. Al llegar a casa, la colgó en la pared, junto a una hoja donde había escrito: aquí empezó todo, y desde aquí se sigue escribiendo. Nunca más lo usó como cobija. Ahora era testigo. A los 25, Paloma volvió. Tocó su puerta, no dijo su nombre. Él la reconoció. Se miraron. No hubo beso, no hubo abrazo. Solo un ¿ya cenaste? Ella dijo no. Él sirvió arroz. Comieron en silencio. Ella dejó su mochila en el rincón y se quedó. No como promesa,
como pausa, como tregua entre dos sobrevivientes. Compartían cama, pan, historias. No hablaban del pasado, escribían sobre él, cada uno en su cuaderno. A veces compartían frases, a veces no. Un día Paloma dijo: deberíamos abrir una casa para niños que no quieren ser salvados, solo escuchados. Tadeo sonrió. Una casa con cocina. Y mandiles para todos, dijo ella. Rieron. A los 28 fundaron un pequeño centro de escritura terapéutica para jóvenes en abandono. Lo llamaron Mandil. En la entrada, una placa de madera decía: este lugar huele a todo lo que no pudimos olvidar. Allí, niños y adolescentes llegaban rotos, igual que ellos alguna vez. Nadie les pedía que hablaran, solo que escribieran lo que quisieran, con errores, con furia, con ternura, y al final colgaban sus textos en un muro blanco. A veces, uno de ellos preguntaba: ¿quién empezó todo esto? Tadeo respondía: una mujer que me tapó con un mandil y me dejó ahí, pero no se fue del todo. Nadie entendía bien, no hacía falta. Una tarde, una joven nueva, de cabello corto y ojos de piedra, escribió en la pared: mi mamá también se fue, pero dejó un olor. Y ese olor es lo único que me ha hecho quedarme viva. Tadeo leyó en silencio. Sintió algo moverse en el pecho. No era tristeza. Era una memoria encendida, como un fósforo que no quema, pero alumbra. Esa noche sacó su primer mandil, el viejo, el sucio, el que guardó por tantos años. Lo extendió sobre la mesa. Paloma lo tocó. Dijo: ¿aún huele? Tadeo respondió: ya no, pero yo sí. Y entonces, por primera vez, no sintió dolor. Sintió presencia, como si en cada hilo hubiera una palabra. Como si en cada mancha estuviera escrito: resististe, no te borraste, seguiste. Porque en el fondo, él nunca fue solo un niño abandonado. Fue un niño cubierto, un niño recordado, un niño que, aún envuelto en soledad, fue amado a su manera. Y esa memoria, aunque rota, le dio raíz y le dio voz. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.